Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal El Poder de Dios. Es un placer y un gusto poder compartir este audiolibro contigo, que será de gran provecho para tu vida, así como lo es para mí. Soy Franklin Navas y tuve la oportunidad de nutrirme con el contenido de este audiolibro que te presento, que lleva por nombre El Poder de Atar y Desatar, del apóstol Guillermo Maldonado. Hay muchas necesidades en estos tiempos, como por ejemplo enfermedades, escasez, amor, entre otras. No sé cuál será la tuya. Con la gran ayuda del Espíritu Santo, Él te las va a suplir, tus necesidades. También conocerás por qué, cómo y cuándo usar una de las herramientas más poderosas para derribar fortalezas y salir conquistador. De haber estado en una mentalidad de pobreza a ser enriquecido juntamente con Cristo. Este audiolibro lo estaré presentando en dos partes. Para ello te pido que por favor te suscribas a mi canal y de esta manera poder ir agregando más contenido a este canal. Una de mis metas es llegar a los 10.000 suscriptores o más, y sé que con tu ayuda puedo lograrlo. Muchas gracias por suscribirte y darle me gusta a este canal. De esta manera podré ayudar a más personas. Gracias, mi amigo y mi amiga. Bendiciones. Audiolibro, El Poder de Atar y Desatar, del apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? Uno de los grandes problemas que he visto en el cuerpo de Cristo es la falta de intercesión y guerra espiritual de parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, las reuniones más pequeñas de las iglesias son las de intercesión. Por esto, una de las preguntas que nos hacemos al respecto es, ¿por qué las personas no interceden? Creo que esto sucede por dos razones principales. 1. Las personas no conocen el propósito de la intercesión. Para entender mejor este punto, definamos la palabra propósito. Propósito es la intención original para lo cual fue creado algo. La primera razón por la que muchos creyentes no interceden es porque no saben cuál es el propósito por el cual Dios creó la intercesión. Cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa o no se tiene visión ni dirección para usarlo correctamente. 2. Las personas no interceden porque no obtienen resultados positivos. Al no conocer el propósito de la intercesión, automáticamente se pierde el sentido de la misma, y por tal motivo, intercedemos mal y no tenemos buenos resultados. Otras preguntas que surgen al respecto son, ¿por qué debemos interceder? Si Dios es poderoso y hace lo que Él quiere, ¿por qué interceder? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Por qué interceder si Dios es soberano y hace lo que Él quiere? ¿Por qué debemos interceder si Dios no puede ser afectado por lo que hagamos? ¿Por qué interceder si Dios lo sabe todo? ¿Por qué interceder si Dios lo controla y lo predetermina todo? ¿Por qué interceder si el enemigo ya fue vencido? ¿Por qué interceder por los perdidos si la voluntad de Dios es que todos seamos salvos? Todas estas preguntas son válidas, y para contestarlas, primero tenemos que entender la verdadera naturaleza de Dios y sus propósitos para la raza humana. Esto nos va a guiar al porqué del propósito de la intercesión. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él creó en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado para cumplir su propósito. Dios creó al hombre con tres propósitos principales, los cuales son: 1. Reflejar la naturaleza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. La manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de nuestra comunión íntima con Él. Ningún ser humano puede parecerse a Dios ni estar satisfecho hasta que haya logrado tener una comunión íntima con Él. Este fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejemos su carácter, amor, bondad, misericordia, santidad, paz, autoridad y poder. 2. Llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio también un libre albedrío. Es decir, que le concedió una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones, y de esta manera, tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre.
Este propósito nunca cambió, ni siquiera con la caída del hombre. Dios le dio al hombre la habilidad de señorear sobre toda la creación, y de esa manera es que puede ejecutar su propósito y su voluntad. Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. 3. Tener comunión con Él. Desde que Dios creó al hombre, siempre ha tenido el propósito de tener una relación cercana con Él. Dice la palabra que, en el principio, Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán, mantenían una comunicación diaria. Aún hoy, el anhelo de Dios sigue siendo el tener esa comunión con el hombre cada día. Dios le da la habilidad al hombre de señorear. En primer lugar, Dios creó al hombre con un espíritu, el cual salió de la misma esencia de Dios. De manera que, la raza humana gobernara en el mundo físico aquí en la tierra. Dios le dio al hombre un cuerpo físico manifestado en dos sexos, masculino y femenino. El hombre es el único que tiene derecho legal sobre la tierra. Si alguien no tiene cuerpo y alma, su permanencia y acciones son ilegales. Por esta misma razón, es que Dios no podía venir a la tierra sin un cuerpo físico. Pues, Él mismo lo había establecido así, en su palabra. Desde el principio, Dios estableció, en su palabra, que el único con derecho legal para gobernar, señorear y actuar aquí en la tierra es el hombre, con su cuerpo físico. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y éstas se desarrollan por medio de la comunión íntima con Él. Dios creó al hombre para que llevase a cabo su voluntad en la tierra y la gobernara, y para eso le dio una voluntad propia y un cuerpo físico. Dios no hace nada que vaya en contra de su palabra. Por tanto, hay tres cosas que Él estableció desde un principio en Génesis 1, 26. Dios es soberano como su palabra. Dios está comprometido con su palabra, el Señor no hará más allá de lo que Él mismo ha dicho y establecido. Dios nunca viola su palabra. Todo lo que Dios habla, viene a ser una ley. La intercesión fue creada para cumplir la palabra. Porque, para que algo sea hecho en la tierra, tiene que ser hecho con la conjunción del cuerpo físico y el espíritu. Dios, si así lo quisiera, podría venir a la tierra sin un cuerpo físico. Pero, se estaría contradiciendo, sería ilegal, porque eso fue lo que dijo en su palabra, que el ser humano, con un cuerpo físico, gobernaría la tierra. Si alguien más tratara de venir aquí a la tierra sin un cuerpo físico, sería ilegal. Por eso, tanto Dios como el diablo, necesitan un cuerpo físico para actuar en la tierra. Por esta razón, el Señor le dijo al diablo, yo vendré a la tierra legalmente y te pisaré la cabeza. 1. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás el talón. Génesis 3, 15. ¿Cómo fue que Dios entró a la tierra con un cuerpo físico? Se hizo Emmanuel, significa hombre y Manuel significa Dios. Dios le dijo a María, yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra. Con esto, Dios le dice al diablo, la mujer será tu pesadilla. Dios no va a interferir en la tierra sin la intercesión, ya que esta es la vía mediante la cual el hombre le da derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad. Dios no nos usa porque somos inteligentes, indispensables o grandes. Dios nos usa porque está comprometido con su misma palabra. Cuando intercedemos, le damos a Dios permiso para que invada nuestra vida, transforme nuestra familia, cambie nuestras ciudades y países. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Dios te quiere sanar, no solamente para que se sienta bien, sino, porque lo necesita para llevar a cabo su voluntad. Dios busca un cuerpo físico para que interceda. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Dios está buscando un cuerpo con espíritu que se ponga a favor de otros. Un hombre o una mujer que quiera levantar un vallado, una cobertura para la iglesia, la familia, entre otros. Dios nos está diciendo que necesita a alguien que dé a luz sus planes en la tierra.
Él quiere salvar, sanar y traer un avivamiento a nuestra tierra. Dios quiere restaurar las familias, pero necesita que un hombre le deje usar su cuerpo físico para hacer todo esto. Hay muchos planes y propósitos de Dios que nunca se cumplirán porque nadie intercedió aquí en la tierra para que se llevaran a cabo. La intercesión no es una opción, sino una necesidad. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Somos colaboradores de Dios. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, 2 Corintios 6:1. La palabra, colaboradores, significa, aquellos que cooperan, aquellos que ayudan que trabajan juntos. Cada uno de nosotros debe ver a la humanidad como parte y colaboradora de Dios para que sus planes y propósitos sean hechos. Jesús llevaba a cabo la voluntad del Padre por medio de la intercesión. Hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, y esa fue que les enseñara a orar. Ellos no le pidieron que les enseñara a llevar a cabo milagros o a echar fuera demonios, sino que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían los resultados de la vida de oración de Jesús. Los discípulos sabían que el secreto del poder de Jesús estaba en su vida de oración. El secreto del éxito de Jesús en el ministerio fue su vida de oración. Quiero que notemos que era mayor el tiempo que Jesús se la pasaba orando e intercediendo, para después, en unos segundos obtener los resultados de sus oraciones. Él operaba de esta manera continuamente. Jesús se pasaba 4 horas orando e intercediendo, y luego, en solo 2 minutos, echaba fuera a un demonio, y en otro minuto, sanaba a un leproso. La Iglesia todavía no ha entendido la verdad de esto. Pasamos pocos minutos con Dios y, luego, tratamos de hacer muchas horas de trabajo en su nombre. Jesús echaba fuera un demonio en un segundo, diciendo, sal fuera, y el demonio salía. La diferencia es que, por la mañana, él oraba 5 horas. Martin Luther King dijo esto, más trabajo es hecho por la oración que por el trabajo mismo. Horas con Dios, hacen los minutos más efectivos con los hombres. Podemos concluir, que, si nos pasamos horas con Dios, entonces nos tomará solo minutos resolver los problemas aquí en la tierra. El tiempo que pasamos con Dios no es gastado, sino invertido. La preocupación de Jesús no era ministrar al hombre sino a Dios. ¿Qué pide Dios para hacer su voluntad en la tierra? Un hombre ser o una mujer disponible. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Him aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Dios no está interesado en nuestra habilidad, intelecto, capacidad, dones o talentos, sino en nuestra disponibilidad. En alguien que le diga, Señor, usa mi cuerpo físico para interceder por las almas, por las finanzas, por el gobierno o por el pastor. Alguien que ore la voluntad de Dios y la traiga a la tierra. Dios quiere mostrar su carácter por medio de la comunión íntima con Él. Dios quiere que ejerzamos dominio y señorío aquí en la tierra, y que por medio de nuestro cuerpo físico y voluntad o libre albedrío, le demos derecho legal para llevar a cabo sus planes y propósitos. Capítulo 2. ¿Qué es la intercesión? Es el acto de hacer una petición o interceder en lugar del otro delante de Dios. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Hay diferentes palabras griegas y hebreas, con una variedad de significados, que describen la palabra intercesión. En el idioma griego, están las siguientes palabras. Enteuxis, es una oración con tiempo y lugar previamente planificados, con el propósito de aproximarse al rey. Entugéano, significa hacer intercesión, encontrarse con, una reunión. En el idioma hebreo, encontramos las siguientes palabras. Palal, significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Y pil, causar que la luz caiga, causar que implore, alcanzar la marca. Paga, esta es una palabra griega con un significado poderoso. Significa reunirse con, encontrarse,
golpear al blanco, dar al blanco, impactar, atacar en forma violenta, asestar un golpe agudo, hacer entrar por la fuerza. Cuando hablamos de intercesión, estamos incluyendo muchas áreas. No es, solamente, hacer una súplica por otro. Algunos aspectos importantes que incluyen la intercesión son: 1. La intercesión es aproximarse al Rey con un propósito y en un lugar específico. Cuando esta palabra nos habla de aproximarse, se refiere a una intimidad y una comunión con Dios. Nos habla de que es una faceta de la intercesión, el desarrollar una interna relación con el Rey de Gloria. Segundo, nos habla de tener un lugar específico para interceder. Dios nos pide que busquemos un lugar específico, dedicado y consagrado para la intercesión. Hay intercesores, cuyo énfasis es hacer guerra espiritual, golpear y dar al blanco. Pero, no se nos puede olvidar que esta es una guerra de adoradores, que cuando tenemos intimidad con el Padre primero, y lo adoramos, entonces podemos ser más efectivos en la intercesión. 2. La intercesión es mediar entre dos partes. Un intercesor toma el lugar de otro, como lo fue el caso de Moisés, que intercedió por el pueblo delante de Dios para que no fuera destruido. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 31 y 32. 3. La intercesión causa que la luz de Dios caiga. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Los inconversos tienen los ojos cegados por el enemigo y no pueden ver ni entender el evangelio. Por lo tanto, se necesita un intercesor para que interceda delante de Dios y haga que la luz del evangelio caiga y alumbre su entendimiento para que sean salvos. Hay muchas personas que nunca serán salvas, a menos que alguien interceda por ellas. La intercesión hace que las escamas de sus ojos, simbolismo que se refiere a la ceguera espiritual, se caigan y puedan ver y entender el evangelio. 4. La intercesión, paga, es guerra espiritual. La palabra paga fue usada originalmente para definir violencia y guerra, y se traduce en diferentes formas, tales como ataque, caer sobre, tirar, golpear. De hecho, paga involucra guerra. Hay una manera de conseguir lo imposible y es invadiendo el campo del enemigo. Por eso, es que Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. La Biblia amplificada lo narra de la siguiente manera: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios ha soportado, aguantado, tolerado, sufrido pacientemente un violento asalto, y hombres violentos lo arrebatan, lo agarran por la fuerza, como una recompensa preciosa, o como una parte del reino de Dios que es deseado con el más ferviente celo y con un esfuerzo intenso. ¿Cómo es que los hombres y las mujeres valientes arrebatan el reino? Por medio de la intercesión, paga. Haciendo un asalto violento en el espíritu, arrebatando lo que es de ellos por medio de la intercesión. ¿Qué es lo que está buscando Dios para hacer su voluntad en la tierra? Dios está buscando personas con un corazón dispuesto a cambiar el mundo a través de la intercesión. Recordemos que Dios necesita un cuerpo humano, con una voluntad entregada a Él para hacer lo que quiere aquí en la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres que estén disponibles para Él, que presten sus cuerpos y que rindan su voluntad a Él. Hay dos tipos de individuos que Dios está buscando. Adoradores. Estos son los que hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra. Mientras los intercesores oran por el terreno, los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre él. Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4, 24. Intercesores. Él está buscando los adoradores y los intercesores que hayan muerto a sus deseos personales y que quieran hacer la voluntad de Dios. Estudiemos, cuidadosamente, lo que la intercesión produce en el mundo espiritual. 1. La intercesión levanta un vallado. ¿Qué es un vallado?
Un vallado es un cerco de protección que sirve para ayudar al que está en problemas y para proteger al que está en desesperación, y está hecho para mantener a los enemigos fuera de la viña y para mantener un lugar seguro. Hacer vallado significa rodear con un cerco o pared para proteger. La oración intercesora envuelve, levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, matrimonios, hijos, ciudades, naciones, etc. Un vallado o un cerco roto es una puerta para que el enemigo entre y destruya. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nehemías 4, 7 y 8, al leer esta escritura, vemos cómo las brechas, en el Antiguo Testamento, tenían que ser cerradas para mejorar la protección de la ciudad. El diablo reconoce cuando este cerco de protección está sobre un creyente, esto mismo fue lo que le sucedió a Job. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1, 10. 2. La intercesión repara las brechas. ¿Qué significa una brecha? Significa una abertura, una fisura, una grieta, especialmente, se refiere a una grieta en una muralla. El enemigo está buscando abrir, penetrar y romper nuestra muralla continuamente. En la antigüedad, cuando Israel peleaba contra sus enemigos, después de la batalla, estos dejaban brechas o aberturas alrededor de las paredes en la ciudad, luego, regresaban para revisar si todavía estaban abiertas o si ya se habían reparado. Cuando el pueblo de Israel no tenía el tiempo para repararlas, porque el enemigo regresaba rápidamente, entonces Israel ponía un soldado que se parara en la abertura y protegiera esta entrada. Allí, hacían guardia todo el día y toda la noche. El soldado que se paraba en la abertura para repeler al enemigo, arriesgaba su propia vida. Esto era conocido como uno de los actos de mayor coraje de un soldado. Algunas veces, ellos morían dando la vida por la ciudad. Los soldados que se paraban en la brecha eran altamente respetados, y sus nombres honrados entre los demás soldados. Las brechas en nuestras vidas se manifiestan cuando estamos en algún peligro físico. Estamos en un momento de crisis, problemas, desesperación y necesitamos que alguien ore por nosotros. Las brechas en nuestra vida son provocadas por nuestros propios pecados, tanto de comisión como de omisión. Estos abren la puerta al enemigo para atacarnos. Las brechas son debilidades y defectos que abren puertas al enemigo, y necesitamos que alguien las cubra en oración para mantener al enemigo fuera de nuestros límites. Dios está buscando un soldado valiente que deje de pensar tanto en sí mismo y en sus propios problemas, y se ponga en la brecha y empiece a dar su vida por los demás. La intercesión y la adoración son los niveles de oración más altos. El desafío para cada uno de nosotros es levantarnos como esos soldados valientes y empezar a tirar el cerco, la pared, por nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Comencemos hoy a ser reparadores de portillos. Si la muralla de la intercesión está caída, hoy es el tiempo de volver a levantarla. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una muralla caída? Es decir, haber dejado de orar e interceder. Los ataques del enemigo serán constantes. La viña del Señor será pisoteada. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada. Isaías 5, 5 El fruto será arrebatado y robado. ¿Por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? Salmo 80, 12. ¿Cómo empezamos a levantar el vallado y a cerrar las brechas? Tomando una decisión y haciendo un compromiso de interceder y orar diariamente. Tenemos que hacer el compromiso de cubrir a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros pastores y a nuestra nación todos los días. Esto se consigue a través de la intercesión, sabiendo que Dios está buscando un soldado como usted y como yo, que esté dispuesto a levantarse a cualquier hora para interceder. Cada día que dejamos de interceder, es una abertura que se hace en nuestra muralla o pared, por eso es que,
dejar de orar, se puede tomar como pecado. Así que, lejos sea de mí pecar contra Jehová dejando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Primera de Samuel 12, 23, debemos identificarnos como soldados reparadores de portillos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Isaías 58, 12, cada vez que alguien esté en peligro, yo iré e intercederé por él. Cada vez que alguien esté pasando por una crisis yo intercederé para cerrar el portillo. Cada vez que alguien caiga en pecado, en vez de criticarlo, yo repararé el portillo, intercediendo por esa persona. Cada vez que alguien cometa un error o vea una falta o debilidad en una persona, yo cerraré ese portillo, orando por ella. Por ejemplo, Moisés fue un intercesor para su pueblo. La intercesión es mediar entre dos partes. La intercesión incluye tener comunión íntima con Dios. La intercesión causará que la luz caiga. La intercesión también es guerra. Las cosas del reino de Dios las arrebatamos por la fuerza. Cada uno de nosotros tiene un llamado de interceder y reparar las brechas de nuestros hijos, familia y los nuestros, de levantar una protección alrededor de ellos, para que el enemigo no pueda entrar. Capítulo 3. El don de la intercesión. ¿Qué es el don de intercesión? Es la habilidad dada al creyente, por el Espíritu Santo, para orar largos periodos de tiempo y tener una gran pasión por la oración. ¿Cuál es el propósito del don de intercesión según lo estudiado anteriormente? Edificar una protección espiritual alrededor de cualquier persona o cosa por la cual intercedamos. Pararse en la brecha, entre Dios y los hombres, para llevar a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dar a luz cosas establecidas en la visión de la iglesia local y del cuerpo de Cristo. Hacer guerra contra el diablo y sus demonios, y destruir todo plan del enemigo. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que un creyente tiene el don o el ministerio de intercesión? La persona que tiene el ministerio de intercesión presenta las siguientes características. Ora por largos periodos de tiempo y disfruta la oración. Esta es una evidencia muy clara en un intercesor, que puede estar orando por muchas horas y no se queja ni se aburre, por el contrario, disfruta la oración. Opera fuertemente en el don de discernimiento de espíritus, los intercesores perciben, sienten, ven y oyen en el mundo espiritual muy a menudo. Esto es debido a que operan en el don de discernimiento de espíritus. Los intercesores se identifican con la carga y con el dolor de las personas, cuando están hablando con una persona, pueden percibir, inmediatamente, la carga del problema de esa persona. Obtiene respuestas a sus oraciones muy a menudo, más que cualquier otro creyente promedio, Dios le contesta sus oraciones, aun cuando sean muy específicas. Los resultados son más poderosos que los de cualquier otro creyente. Constantemente, tiene una actitud de oración, no importa dónde esté y con quién esté, todo el tiempo está intercediendo. Opera en el don de compasión y amor, esta es una de las evidencias de un verdadero intercesor. Es decir, lo que hace a un intercesor sensible a la carga y al dolor de las personas es que está lleno de amor y compasión. A menudo, recibe sensaciones, síntomas en su cuerpo físico que le advierten de un peligro. Hay muchos intercesores que sienten los síntomas de la persona o de la situación por la que están orando. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor en la espalda, vómitos, mareos y otros. El intercesor es muy sensible al mundo espiritual. Si no tiene cuidado, se puede inclinar a percibir más lo malo que lo bueno. Tiene una pasión profunda por la oración y la intercesión. Los intercesores odian las injusticias. Podemos estudiar más evidencias que presenta un intercesor verdadero, pero creo que las características mencionadas anteriormente son las más comunes. ¿Cuáles son los peligros que puede correr una persona con el don de la intercesión si no lo opera correctamente? Creer que solamente él oye de Dios, y que su palabra es la última autoridad. Creerse superior a otros espiritualmente, porque ora más tiempo. Tiene la tendencia a percibir, ver y sentir más lo malo que lo bueno. Querer manipular al pastor y a los líderes con sus oraciones. Hacer oraciones de juicio sobre las personas.
Es importante que todo intercesor esté bajo una cobertura espiritual y sometido a ella, para que cuando se equivoque, pueda ser corregido. ¿Cuáles son los diferentes tipos de intercesores que existen? Así, como en cualquier otro ministerio, existen diferentes clases de intercesores con un llamado dado por Dios, para interceder en un área específica. Veamos cuáles son las diferentes clases de intercesores que existen. Intercesores de almas, estos son los que se paran en la brecha por las personas que no conocen al Señor. Gimen, lloran y tienen gran pasión por las almas. Muchas veces, cuando Dios los pone a orar, sienten como si estuvieran dando a luz un bebé. Su intercesión está dirigida hacia el perdido. Hay individuos que nunca serán salvos hasta que un intercesor se ponga en la brecha por ellos y los dé a luz en el Espíritu por medio de la intercesión. Intercesores de finanzas. Los intercesores de finanzas han sido ungidos por Dios para interceder por los recursos financieros para el reino de Dios. Ellos oran por otros para que reciban fondos y puedan llevar el Evangelio. Tienen una fe grande para orar por recursos financieros. Intercesores personales, estos son los guardianes espirituales de determinada persona, a quienes Dios ha confiado para llevar información confidencial al trono de Dios, para recibir protección, provisión y otras prioridades de oración por alguna persona o individuo. Cada creyente debe tener un intercesor personal. Intercesores de crisis. Los intercesores de crisis son los paramédicos de la oración. Ellos entran y salen del trono de Dios con peticiones urgentes, poniéndose en el lugar de otros. Además, actúan como vigilantes del pueblo de Dios. Anteriormente, hablamos de cómo, muchas veces, los intercesores reciben ciertos síntomas o sensaciones en su cuerpo, advirtiéndoles de un peligro, de una carga de oración, o de algo que el Espíritu Santo les pone para orar. Cuando usted, como intercesor de crisis, reciba una carga por la cual orar, no la suelte hasta que haya tenido un rompimiento en el Espíritu. Esto es algo que muy pocos intercesores de crisis saben. Algunas veces, lo dejan a medio orar y no logran el rompimiento. Algunos intercesores de crisis pueden tener cargas de oración, y a veces deben invertir semanas, días, y hasta meses, antes de lograr un rompimiento en el Espíritu. Intercesores de guerra, son la fuerza militar poderosa de la oración. Ellos pelean por establecer la verdad de Dios en lugares donde Satanás tiene una fortaleza establecida en las personas, familias, naciones y lugares. Una evidencia de un intercesor de guerra es que su tendencia es hacer guerra espiritual desde que comienza a orar, o sea, todo el tiempo. Intercesores adoradores son los que interceden por medio de la adoración y la alabanza. Ellos preparan el camino para que el poder de Dios se derrame sobre la tierra. Intercesores de liderazgo, ellos están asignados por Dios para interceder por los líderes de la iglesia, tales como el pastor, la familia y el resto del liderazgo del cuerpo de Cristo. Intercesores de gobierno, son aquellos que interceden por los líderes que están en el gobierno, en la política y en la esfera de influencia pública. Creo que todo intercesor debe orar todos los días, por el presidente y su gabinete. Aún así, Dios también ha asignado intercesores para que oren específicamente por este tipo de personas. Intercesores proféticos, son los que ven el mundo invisible y los que oyen lo que no se oye a simple oído. Ellos son los que declaran la voluntad de Dios para un momento específico y en un lugar específico, son la boca de Dios. Intercesores por Israel, Dios ha levantado un grupo de intercesores para que oren por su pueblo Israel. Estas personas tienen una profunda pasión por el pueblo de Israel, y se identifican con su dolor y sus necesidades. Capítulo 4. El poder de la intercesión. Uno de los grandes problemas de la Iglesia de Cristo hoy día es que no conoce el poder de la intercesión. Esta falta de conocimiento no nos permite ser efectivos en nuestras oraciones. Tenemos que saber el poder que hay detrás de la intercesión, pues eso nos dará mayor confianza antes de orar. Porque cuando intercedemos, no solamente son palabras habladas al aire, sino que hay poder en las palabras que usamos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. ¿Por qué la intercesión de un creyente tiene tanto poder?
Antes de estudiar con detalles y contestar esta pregunta, vamos a estudiar el significado de la palabra justo, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué significa la palabra justo? La palabra justo es dikaios en el idioma griego, que significa alguien que anda y camina en conducta recta, alguien que vive en un estado permanente de rectitud o de ser recto, ya sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas. En el idioma hebreo, justo es la palabra yasar, que significa recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios, ecuánime, honrado moralmente, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Dios es justo. Cuando hablamos de Dios como justo, nos referimos al perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, lo cual es la norma para todos los hombres. Cuando vemos las dos definiciones acerca de lo que es un justo, y Dios como el justo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Justo es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo, y muestra esto viviendo en justicia con obras rectas. Dios es justo en su naturaleza, Dios es santo, puro, limpio, recto, íntegro. Dios es todo en su persona, pero también muestra toda esta naturaleza haciendo obras con su pueblo y el resto de la humanidad. El ser justo consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. El ser justo consiste en llevar una vida recta, íntegra, en santidad delante de Dios y ser el mismo en público que en privado. El ser justo significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Además, el ser justo se refleja en dos cosas. 1. En ser como Dios, amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador, entre otros. 2. En hacer obras de justicia como Dios las hace. ¿Cuáles son algunas obras de justicia y qué podemos hacer nosotros como justos? Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 17. Ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Perdonar a los que nos ofenden. Bendecir a los que nos maldicen. Levantar al que ha caído en pecado. Levantar y animar al desanimado. Sanar al enfermo. Libertar al oprimido. Orar por el que está triste. Socorrer al afligido. Visitar al enfermo en el hospital. Cubrir de ropas al desnudo. Dar comida al hambriento. Hablarle a alguien del Evangelio. Dar dinero al pobre. La palabra de Dios le llama a estas obras de justicia, practicadas por un creyente justo, las acciones justas de los santos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. Las acciones justas, además de reflejar el corazón justo de un creyente, vienen a ser el vestido espiritual de un cristiano delante de los ojos de Dios. Cada vez que el Señor nos mira, Él ve cómo está nuestro vestido de justicia. ¿Quién habitará y morará en el lugar santo? El que es justo y hace obras de justicia. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió soborno. Salmo 15, 1 al 5. Aquel que es íntegro, aquel que es el mismo en público que en privado, que no está contaminado con el pecado, que no tiene mezclas de pecado y es santo, alguien que es puro y limpio. Es una persona que, además, hace justicia con la familia y con el prójimo. ¿De dónde viene la justicia del creyente? Si tratamos de practicar nuestra propia justicia de acuerdo a nuestras propias normas, de nada nos sirve. La palabra de Dios le llama obras de inmundicia a nuestras supuestas buenas obras. La justicia del creyente fue impartida por el Señor Jesús directamente. ¿Cómo vino la justicia al creyente? Cuando por fe creímos en Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 5, 1. Cuando recibimos justificación por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Somos justos porque Dios, por medio de su gracia, su favor inmerecido, nos justificó, nos limpió, nos lavó y nos hizo su propia justicia. Una persona que quiera y haga obras de justicia, sin antes haber sido justificada, esas obras son un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. No hay de qué jactarse, somos justos por la fe en Jesús y por su gracia. No podemos confiar en nuestra propia justicia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9 al 14. Hay muchas personas que son justas en posición, pero todavía no caminan en esas obras como un justo, son justos, pero todavía no han puesto por obra esa justicia. ¿Cómo podemos caminar en justicia? Por medio de su gracia. La gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, justa, íntegra, limpia y santa delante de su presencia. Si dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud y temor de Dios, podemos llegar a odiar el mal todo el tiempo, y podemos llegar a amar lo que Dios ama todo el tiempo. Depender de la gracia de Dios, nos ayudará a hacer su imagen aquí en la tierra. La gracia del Señor es la clave para tener una vida recta y temerosa de Dios aquí en la tierra. La gracia de Dios nos da la habilidad y produce en nosotros hambre y sed por vivir correctamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5, 6. Cada creyente ha sido justificado por la fe en Jesús, y la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para poder vivir bien y correctamente. Entonces, conectemos esto con la oración de intercesión. Acabamos de estudiar lo que Dios quiere con el justo, pero es importante recordar que justo es aquel que es recto, vive bien delante de los ojos de Dios, es puro, limpio, íntegro y hace obras de justicia. Con esto en mente, miremos algunos puntos importantes acerca de este tema en la palabra de Dios. La comunión íntima es con los justos, los amigos íntimos de Dios son los justos. Porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3, 32. Dios camina y anda con los justos. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Génesis 6, 9. Dios vive con el justo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Salmo 15, 1 y 2. La morada permanente de Dios es con los justos. Dios oye al justo y Él le libera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34, 19. El justo vive correctamente en esta tierra, y el tener una vida recta, caminando en el temor de Dios todo el tiempo, le garantiza el oído de Dios en su intercesión. Dios oye a los que le temen. Un excelente ejemplo de esto es Jesús. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5, 7. Dios no destruye ni juzga una ciudad entera por un solo justo que se halle. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez, quizás se encuentren allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Génesis 18, 32.
Cuando estudiamos todos los puntos anteriores, vemos que Dios busca a los justos para que sean sus amigos. Dios anda diariamente con ellos, vive en su casa y los oye. Con esto, vamos entendiendo por qué nuestras oraciones tienen tanto poder. También, encontramos que por causa de un solo justo, Dios no destruye ni juzga a una ciudad entera, como se lo deja saber Dios a Abraham, cuando éste le pidió que no destruyera a Sodoma y Gomorra. Dios se detendrá de juzgar a su familia inconversa, que hace maldad, por causa de que usted es justo en su casa. El vivir en rectitud detiene el juicio de Dios para otros. ¿Por qué nuestra intercesión y oración tienen poder? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Alegre? Cante alabanzas. Santiago 5, 13. Notemos que en el versículo 13, Santiago comienza a hablar de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 15. En medio de hacer oración por los enfermos, por los que están afligidos, se menciona el hecho de cometer pecados. Aparentemente, el pecado hace que nuestras oraciones sean estorbadas y les quita el poder. Hay muchos creyentes frustrados porque sus oraciones no son contestadas, claman, lloran, gimen, reprenden, pero tal parece que los cielos son de bronce para ellos. La razón es que no están viviendo de forma justa, limpia, transparente e íntegra, están contaminados con algún pecado, y eso hace que sus oraciones no tengan poder. La traducción de la Biblia amplificada dice lo siguiente: confiesen el uno al otro, por lo tanto, sus faltas, sus traspiés, sus resbalones, sus pasos en falso, sus ofensas, sus pecados y oren el uno por el otro, que puedan ser sanados y restaurados. La oración sincera, continua y con empeño, que se siente en el corazón de un hombre justo, pone a la disposición un poder tremendo, dinámico en su trabajo. Notemos que dice que para que nuestras oraciones tengan un gran poder disponible para mover cualquier montaña, sanar un enfermo, romper toda fortaleza del enemigo, destruir toda obra del diablo y salvar nuestra familia, tenemos que confesar nuestras faltas, traspiés, resbalones, pasos en falsos, ofensas y pecados. Antes de que oremos, es necesario que vayamos al Señor y confesemos nuestras faltas, y si tenemos un hermano fiel y leal a nosotros, también podemos confesarle nuestras faltas. Esto es lo que le dará poder y sustancia a nuestras oraciones, ya que las oraciones hechas con faltas y pecados, no tendrán ningún poder. Nuestras oraciones llenan las copas de oro en el cielo. ¿Qué se hace con todo ese poder disponible, y dónde se pone o se almacena? Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, 3 al 5. Primero, la oración del justo sube al cielo. Luego, Dios la guarda en unas copas, teniendo en cuenta el gran poder disponible que tiene, y cuando Dios quiere usar ese poder que está a nuestra disposición, lo mezcla con incienso. Ese humo sube a la presencia de Dios, un ángel toma el incensario y lo llena del fuego del altar para, luego, arrojarlo a la tierra. Dios dice: yo envío ese poder que está acumulado en estas copas, mezclado con el fuego de mi altar, que destruye todo lo que no sirve. Ese poder va para sanar tu enfermedad, para salvar tu familia, para echar fuera los demonios de tu casa y para abrir esa puerta que estaba cerrada. Ese poder va para cambiar tus hijos y tu cónyuge. Ese poder va para destruir todo poder del enemigo. Gloria a Dios. El impacto de nuestras oraciones cuando estamos en rectitud delante de Dios, son comparables al sonido de los relámpagos, truenos, voces y terremotos. Las medidas o niveles de poder. La palabra de Dios nos enseña que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 38. La palabra interior en el idioma griego es koilia, que significa vientre. Si lo tradujéramos literalmente, se leería así: de sus vientres brotarán ríos de agua viva. La palabra vientre se refiere a estar lleno de poder y reproducirlo, dar a luz cosas. Para que siempre haya un gran poder a nuestra disposición, tenemos que hacer lo siguiente: orar continuamente. Recuerde la traducción amplificada que dice: la oración sincera, continua y con empeño, que se siente en el corazón de un justo. La palabra clave aquí es continua. Esto significa que no es una oración que se hace de vez en cuando, sino continuamente. La misma hará que un poder esté disponible todo el tiempo en su vientre para mover cualquier montaña. Vivir justamente. Si vive como justo, en el temor de Dios, en integridad, en rectitud, haciendo obras de justicia, viviendo limpiamente, en pureza y en santidad, entonces sus oraciones producirán un tremendo poder disponible todo el tiempo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, 20. Para que los milagros ocurran, tiene que haber suficiente poder fluyendo, saliendo de nosotros. Por ejemplo, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 19 al 21. Los discípulos habían tratado de echar fuera el demonio de un joven, pero no pudieron porque no tenían suficiente poder y fe disponible, lo cual se requería para echar fuera este demonio. La implicación es obvia. Hay diferentes niveles de poder que se necesitan para lograr diferentes cosas. Si vivimos justamente y oramos continuamente, tendremos siempre en nuestro vientre un gran poder a nuestra disposición. Desde hoy, comience a desatar ese poder que está dentro de usted. Después de orar 1 hora o 2, busque un recipiente que necesite ese poder. Busque un enfermo y será sanado, busque un endemoniado y será liberado. Su intercesión y oración tienen poder. La oración del justo puede mucho, porque justo es aquel que vive en integridad y en el temor de Dios. La comunión continua de este tipo de hombre con Dios, su constancia y perseverancia, hacen que sus oraciones y su intercesión tengan poder para mover cualquier montaña, circunstancia o problema. Además, las oraciones del justo tienen la habilidad de reproducir o dar a luz cosas en el Espíritu. Gloria a Dios.